Saludos a todos, gustos en saludarles. Mi nombre es José Manuel Araujo y en esta ocasión vamos a abordar el tema de la comparación de los sistemas presupuestarios, en el cual tomaremos como caso de estudio dos países con sistemas presupuestarios distintos a los fines de determinar cómo se elaboran, se formulan y se verifican el nivel de ingresos y gastos que tiene cada estado, atendiendo sus características institucionales y sus mecanismos de aprobación. Para esta ocasión hemos elegido comparar la función o el desarrollo del sistema presupuestario del Reino de España y los Estados Unidos de América. Para ello, lo primero que tenemos que hacer referencia es al marco constitucional y legal, siendo que a nivel de forma del Estado, España es un Estado, viene a ser un reino, una monarquía constitucional, que se configura como un Estado descentralizado. En este caso tiene tres niveles de gobierno, que son el nivel central, que es la administración que abarca a toda la península, las comunidades autónomas y los municipios en lo que se denomina como el nivel local. A pesar de que España se considera un Estado unitario, tiene altos niveles de descentralización, lo cual permite y respeta las características de cada una de las comunidades autónomas en las cuales conforman el reino, y para ello estas tienen amplias facultades de autonomía financiera para aprobar sus propios presupuestos, de tal manera de que cada una vela por su sostenibilidad económica. Esto está delimitado en las bases previstas en el artículo 134 de la Constitución del año 78. Asimismo, existe una ley general presupuestaria que viene a ser el instrumento principal que rige cómo debe formularse el presupuesto general del Estado, que es su denominación oficial. Por su parte, Estados Unidos tiene como diferencia que es un Estado federal, es decir, está compuesto por una pluralidad de estados, 50 en total, que tienen un gobierno denominado gobierno federal y también tiene sus propias autoridades locales, como son las gobernaciones, los distritos y condados. En este caso, pues la autonomía de los estados es mucho más amplia porque pueden dictar no solamente sus propios presupuestos, sino las normas que rigen los mismos. Esto entendiendo también las particularidades de la extensión geográfica de Estados Unidos, la densidad geográfica del país y especialmente su idiosincrasia política. Aún así, el mecanismo de aprobación no dista de muchas diferencias por cuanto también requiere de aprobación del Congreso, que en este caso es bicameral, al igual que el de España, pero solamente es aprobado por una sola Cámara, como veremos más adelante, y para ello tiene sus propios instrumentos técnicos o legislaciones federales, como el acta de presupuesto y contabilidad y el acta presupuestaria del Congreso, respectivamente, que rige cuáles son los procedimientos a seguir en la formulación. En cuanto a la estructura institucional, la iniciativa del presupuesto en España surge a través del Ministerio de Hacienda, que es el ente la parte del Poder Ejecutivo encargada de formular cómo va a ser el presupuesto anual. Y para ello tiene una cooperación directa con el resto del Consejo de Ministros, con el resto del gobierno elegido por parte del rey, para el cual cada uno de estos remite sus propuestas de sus partidas respectivas al Ministerio de Hacienda. Es decir, hay una relación de interdependencia y una vez que esto es verificado, las Cortes Generales, que viene a ser el legislativo español, examina, enmienda y aprueba el presupuesto, lo cual, atendiendo que el gobierno tiene unas características o unas cualidades parlamentarias, permite que el pulso político esté muy presente en este tipo de formulaciones. Esto tampoco escapa de la realidad de Estados Unidos, donde en este caso no es un ministerio o no es una secretaría concretamente, sino una oficina especializada, que es esa oficina de administración o presupuesto, que viene a ser, para compararlo con el contexto venezolano, vendría a ser la UNAP. Para ello, las agencias federales, tanto como los institutos autónomos o entes desconcentrados del gobierno federal, envían sus solicitudes presupuestarias a la oficina de presupuesto. Esto en función también de verificar cuál es la realidad de cada una y en función de esto ver cómo se desempeña. Entiéndase el Buró Federal de Investigación, la Agencia de Inteligencia, la Agencia de Protección Ambiental, Servicios Sociales, entre otros. Cada una de las que se nombran que conforman al gobierno federal estadounidense y especialmente al servicio postal,
también cada una presenta estas características. Y el Congreso tiene dentro de sus propias comisiones internas un comité encargado para las finanzas, tanto en el Congreso, en la Cámara Baja como en el Senado. Y también tiene una oficina de presupuesto que viene a ser el órgano asesor técnico del legislativo para la verificación y revisión del presupuesto presentado por el gobierno federal. En cuanto al proceso que rige en este contexto, vemos que el gobierno en España presenta el presupuesto ante el Congreso al menos 3 meses antes del fin del año anterior. Y para esto, pues las cámaras verifican que cada uno de estos pasos estén de acuerdo a la ley para su efectiva aprobación. Y aquí es donde entra el pulso político, porque esto ha determinado incluso la forma en cómo se ha conformado el gobierno durante los últimos años, en vista de que España tiene unas características o un sistema político que prima la autonomía. Muchas veces las iniciativas de las comunidades autónomas, especialmente aquellas más descentralizadas, como Cataluña, el País Vasco, ejercen una presión determinante para alcanzar los votos necesarios dentro del Parlamento para la aprobación de este presupuesto. Con lo cual el gobierno de turno pues ha sabido armonizar los diversos intereses políticos del municipio. En cuanto a Estados Unidos, que se rige por un sistema político bipartidista, el presidente envía el presupuesto ante el Congreso y ambas cámaras pues verifican que todo esto se cumpla con los pasos de ley que están previamente detallados y a través de esto emite un proyecto de resolución. Una vez que es aprobado por ambas cámaras, el presupuesto entra en vigor. El pulso político que se ve en este caso, en vista de que el sistema es partidista, se da en dos instancias. Primero, en función de las características del gobierno de turno y la correlación de fuerzas políticas del legislativo, pero también existe una notable presencia de los intereses de cada estado, lo cual pues evidencia las características federales de este sistema, por cuanto la extensión territorial de Estados Unidos incorpora una pluralidad de intereses étnicos, demográficos y económicos que no son iguales en cada uno de los 50 estados. Aquellos que tendrán votos determinantes podrán impulsar medidas ambientales, medidas de destinación de ingresos en carácter social, otros buscarán que se aumente la seguridad en la frontera sur, cada uno dependiendo del pulso político de turno, pero que ejercen un rol clave a la hora de la aprobación presupuestaria. En cuanto al calendario que rige estos sistemas, en España tiene un sistema prácticamente igual al venezolano. Se rige el presupuesto en el año natural. Empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. De tal manera que desde el mes de octubre se comienza con la formulación y presentación del presupuesto correspondiente al año siguiente. En cuanto a Estados Unidos, el año fiscal opera de forma distinta. Inicia el 1 de octubre y termina el 30 de septiembre del año siguiente. De modo de que un año antes se comienzan estas discusiones y deliberaciones a los fines de que se pueda lograr un consenso por el gobierno y el legislativo de una manera óptima en los plazos necesarios, teniendo en cuenta pues las particularidades que rigen la agenda política de este país. En cuanto al contenido del presupuesto, el de España incluye todos los gastos e ingresos del sector público estatal y para ello detalla cuáles son los importes o los beneficios que se recaudan a través de los distintos tipos impositivos que están a nivel general, particularmente lo que es el impuesto a la renta de las personas físicas y el impuesto al valor agregado, que son las dos principales fuentes de ingresos tributarios del país. En cuanto a Estados Unidos, encontramos que tiene tres áreas principales. El gasto obligatorio, que es el que corresponde al funcionamiento directo de la administración, el gasto discrecional, que tiene partidas determinadas para atender rubros o sectores concretos como seguridad, salud, defensa o veteranos, y los intereses sobre la deuda, es decir, aquellos que se deben cumplir a los fines de que la Reserva Federal pueda garantizar el equilibrio del sistema monetario. Dentro del gasto obligatorio encontramos que este es el más notable en vista de que es el que se destina a los programas sociales que tiene determinada la Administración Federal, como son el tema de las ayudas a la seguridad social de carácter público, a pesar de las limitaciones que hay en este sentido. En cuanto a los casos de prórroga presupuestaria, vemos que en España, si no son aprobados en el plazo correspondiente,
automáticamente sigue operando, sigue vigente el presupuesto del año anterior, cosa que no sucede en Estados Unidos, porque en el caso de no aprobarse el presupuesto, se genera lo que se denomina como cierre del gobierno. Es decir, la administración federal cesa sus funciones, exceptuando los servicios esenciales, como materia de seguridad, inteligencia o el servicio postal, hasta tanto no se logre aprobar de manera efectiva el presupuesto correspondiente al año próximo. De tal modo que esto también es parte de las pugnas políticas que existe en el sistema bipartidista y ha generado en constantes ocasiones que la administración se haya cerrado una vez se haya logrado resolver cuestiones de índole partidista previamente para su aprobación. En cuanto a los principios que se describen en estos sistemas, vemos que España tiene un catálogo de principios bastante amplio que va desde la estabilidad presupuestaria, contenida también en el Tratado de Lisboa de la Unión Europea, la sostenibilidad financiera, pues de equilibrar los ingresos y los gastos, la plurianualidad, entendiendo que esto tiene un horizonte destinado a que en caso de que no se logre aprobar este pueda seguir funcionando, la transparencia a los fines de que se pueda auditar y verificar por la ciudadanía y los representantes electos, la eficiencia y la responsabilidad que rigen un aspecto básico de la gerencia. Mientras que Estados Unidos tiene un énfasis en las prioridades nacionales, entendiendo esto como seguridad doméstica, migración, salud, reducción de la pobreza y sostenibilidad de la economía, la industria y los puestos de trabajo. El equilibrio fiscal que busca evitar incurrir en el déficit y la eficiencia en el gasto público en atención a las prioridades que se plantea cada gobierno en su administración. En el ámbito de la transparencia, España cuenta con un portal que permite verificar la ejecución presupuestaria, aunado a la publicación de informes mensuales y anuales de cómo esto se ha ido desempeñando. En Estados Unidos vemos que esto tiene una forma más tradicional, entendiendo que el debate se da específicamente desde el ámbito de los congresos, tanto el Congreso Nacional como los congresos estatales de cada estado. De tal manera de que existe esa verificación porque el gasto se cumpla, especialmente porque existe un respeto bastante notorio sobre la protección a los contribuyentes, que son los que aportan los ingresos tributarios. De igual manera, desde el sector académico se han propuesto técnicas para optimizar la transparencia, como la divulgación retrasada, entendido como aquella que permite verificar de manera detallada a posteriori cómo se han ido desempeñando las administraciones en función de sus equilibrios de gastos e ingresos. En cuanto a los desafíos y las oportunidades, España principalmente destaca por el reto de cumplir con los objetivos de déficit y deuda de la Unión Europea, algo que afecta a la mayoría de los países del sur de Europa, especialmente España, Portugal, Grecia e Italia, que tienen unos niveles de deuda que han sido bastante difíciles de sobrellevar por parte de la comunidad económica del viejo continente. De tal modo de que siempre está presente la necesidad de adoptar la cultura de evaluación del gasto público y reformar el sistema tributario a los fines de garantizar un nivel de ingresos, pero sin que la presión fiscal represente una limitación para el desarrollo económico. En cuanto a Estados Unidos, vemos que una de las principales limitaciones que existen en los últimos años ha sido la escalada del déficit y el aumento de la deuda nacional, que ocupa un porcentaje bastante amplio del Producto Interno Bruto, que ha obligado a la Reserva Federal a emitir bonos de deuda que son comprados por países extranjeros, como el caso de China, que es uno de los principales tenedores de bonos de Estados Unidos. También se presenta que estas oportunidades de materia presupuestaria están dedicadas también a la renovación de inversiones en investigación, infraestructura y educación desde un punto de vista más de largo plazo, como se ha ido practicando en las últimas administraciones, pero teniendo muy presente las necesidades inmediatas de la cultura o la sociedad estadounidense en el momento. Y otro de los debates que ha sido de los más amplios en los últimos años ha sido la necesidad de reformar los programas de derecho o atención social. La seguridad social a través del Medicare o el Obamacare ha sido uno de los retos que ha generado mayores debates en la cultura y en el sistema político estadounidense, porque precisamente hablan de la necesidad de garantizar una mayor cobertura e inversión por parte del Estado, pero sin que esto comprometa ni el sistema de libertades previsto en la Constitución, ni mucho menos
la eficiencia económica en detrimento del poderío que éste ejerce y la influencia de los propios Estados Unidos. De tal modo que en líneas generales encontramos que estos dos sistemas, además de compartir características muy básicas en materia de procedimiento de aprobación y revisión, cada uno de estos sistemas presupuestarios responde a la cultura, a la geografía y a las propias características de su sistema político. De tal manera que este es un acto que tiene una naturaleza propiamente gerencial administrativa, no deja de estar influenciada por los matices políticos e institucionales que rigen el ámbito de las funciones del Estado. De tal manera que con esto queda no más que agradecer, esperando sus comentarios y dudas respecto a este tema. Muchísimas gracias.